Soy una madre soltera de 34 años con 2 hijos maravillosos, mi hijo de 8 años y mi hija de 5. La vida no siempre ha sido fácil, pero he trabajado duro para construir un hogar estable y feliz para nosotros. Mi hermano, Daniel, tiene 37 años, está casado con Jessica y tienen 2 hijos, un niño de 10 años y una niña de 7. En teoría, la vida de Daniel es perfecta, un trabajo corporativo que le reporta 6 cifras, una casa grande en las afueras y una esposa que se queda en casa y parece tenerlo todo bajo control. Pero créanme, no es tan perfecta como parece. Daniel y yo nunca hemos sido muy cercanos. De pequeños, él era el niño mimado, el que seguía todas las reglas, sacaba las mejores notas y enorgullecía a mis padres. Mientras tanto, yo era el rebelde, el niño que cuestionaba la autoridad, cometía errores y, según mis padres, les hacía tener canas. A Daniel le encantaba restregarme en la cara su éxito, incluso en aquel entonces. Era el tipo de hermano que sacaba una A en un examen y se aseguraba de dejarla donde yo la viera, solo para recordarme lo fácil que era ser perfecto. Nuestra relación no mejoró mucho cuando éramos adultos. Daniel siempre ha tenido ese complejo de superioridad. Le gusta fingir que está ofreciendo consejos útiles, pero siempre ha sido una crítica apenas velada de mis decisiones. Cuando decidí convertirme en diseñadora gráfica independiente, me dijo que era un trabajo de pasatiempo y me preguntó si había pensado en el tipo de ejemplo que estaba dando a mis hijos. Cuando mi hijo empezó a bailar en lugar de jugar al fútbol, Daniel actuó como si lo hubiera condenado a una vida de acoso escolar. Y ni me hablen de la vez que me preguntó si estaba ahorrando para la terapia porque el color favorito de mi hija es el negro y no el rosa. Ese es solo Daniel. La reunión familiar más reciente fue cuando las cosas realmente empezaron a empeorar. Fue una barbacoa en el patio trasero de la casa de nuestros padres, una ocasión poco frecuente en la que todos estuvieron presentes. Mis hijos estaban corriendo con sus primos, riéndose y pasándoselo en grande, pero, por supuesto, Daniel tuvo que hacer un comentario. En voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran, dijo algo sobre cómo dejo que mis hijos se descontrolen y que no es de extrañar que nunca escuchen a nadie. Me reí en ese momento porque aprendí a no dejar que me molestara, pero podía sentir el juicio de la mirada de reojo de Jessica mientras estaba sentada allí, probablemente comparando mentalmente mi forma de criar a mis hijos con sus tablas de tareas con códigos de colores y sus horarios de tiempo frente a la pantalla. Daniel y Jessica son la definición de padres helicóptero. A sus hijos no se les permite comer azúcar, quedarse despiertos después de las 7:30 o ver algo que no sea educativo. Jessica siempre publica fotos dignas de Pinterest de sus noches de juegos familiares o proyectos científicos caseros, pero sus hijos siempre se ven cansados. Es como si los estuvieran criando en una olla a presión. Mientras tanto, Daniel actúa como si ser padre fuera un trabajo secundario. Trabaja muchas horas y pasa la mayor parte del tiempo en los eventos familiares mirando su teléfono, y solo interviene para dar órdenes o criticar a alguien más. Aproximadamente una semana después de la barbacoa, mi madre me llamó, claramente incómoda. Me dijo que había oído a algunos miembros de su familia que Daniel había estado diciendo cosas bastante desagradables sobre mí. Al parecer, le había estado diciendo a la gente que no soy apta para ser madre, porque soy demasiado indulgente y que mi estilo de vida inestable va a arruinar a mis hijos. Incluso insinuó que alguien debería llamar a los servicios de protección infantil para que intervinieran antes de que fuera demasiado tarde. Me quedé atónita. Una cosa es criticarme en mi cara, pero ir a mis espaldas y decir cosas así. ¿Involucrar a la CPS? Eso es un nivel de traición completamente nuevo. Unos días después, mi peor temor se hizo realidad. Llamaron a mi puerta y allí estaban 2 trabajadores de CPS. Dijeron que habían recibido un informe anónimo sobre condiciones de vida inseguras y negligencia. Mi corazón latía aceleradamente, pero los dejé entrar. Fueron amables pero minuciosos, y me hicieron preguntas sobre todo, desde la dieta de mis hijos hasta sus horarios de descanso. Incluso hablaron con mi hijo y mi hija, quienes, benditos sean, estaban confundidos pero cooperativos. Después de aproximadamente una hora, los trabajadores me dijeron que todo parecía estar bien y que cerrarían el caso. Aún así, la experiencia me dejó conmocionada.
En el siguiente evento familiar, decidí enfrentar a Daniel. No lo acusé directamente, pero le pregunté si sabía algo sobre el informe de la CPS. Él sonrió y dijo algo sobre cómo la gente solo quiere lo mejor para sus hijos y que a veces hace falta un extraño, para ver el panorama general. Lo único que pude hacer fue no gritar. Mis padres se pusieron furiosos cuando se enteraron, pero se negaron a cortar lazos con Daniel, diciendo que era importante mantener unida a la familia. Jessica, por supuesto, apoyó a su marido y afirmó que siempre habían actuado por amor, porque yo soy demasiado egoísta como para poner a mis hijos en primer lugar. Fue entonces cuando supe que no podía confiar en ellos. Empecé a llevar un diario de todo. Cada comentario pasivo-agresivo, cada cosa cuestionable que noté sobre su forma de criar a los niños. En las reuniones familiares, comencé a prestar más atención a sus hijos, que parecían más retraídos cada vez que los veía. No sabía a dónde me llevaría esto, pero sabía una cosa con certeza. No iba a dejar que Daniel y Jessica se salieran con la suya. Actualización 1. Las cosas empezaron a complicarse poco después de la visita de los servicios de protección infantil. Una noche, estaba revisando mis mensajes cuando apareció una notificación de alguien con quien no había hablado en años. Era una vieja amiga de Jessica, alguien con quien había tenido una relación cercana antes de casarse con Daniel, pero de quien se había distanciado. Empezó preguntándome si todo estaba bien, lo que inmediatamente me hizo sospechar. Luego soltó una bomba. Jessica había estado desahogándose sobre su matrimonio en foros privados en línea. Al parecer, estaba luchando con la conducta controladora de Daniel y se sentía atrapada. Según los mensajes, la necesidad de control de Daniel se extendía mucho más allá de los niños. Él microgestionaba cada aspecto de sus vidas, desde sus horarios hasta sus finanzas. Jessica incluso había admitido en una publicación que a veces se sentía como uno más de sus hijos, en lugar de su esposa. El amigo no tenía capturas de pantalla, pero me sugirió que revisara las cuentas de redes sociales de Daniel y Jessica en busca de pistas. Esa noche, me metí en la madriguera del conejo. Las redes sociales de Daniel estaban llenas de fotos de su familia perfecta, fotos de vacaciones, cenas navideñas y publicaciones de feliz cumpleaños. Pero cuanto más miraba, más grietas encontraba. Jessica a menudo parecía tensa y los niños rara vez sonreían con naturalidad en las fotos. Era como si estuvieran actuando para un público. También hubo comentarios en la cuenta personal de Jessica que parecían un poco fuera de lugar. Ella escribía cosas como otra semana ajetreada, pero lo logramos. Oh, siempre tan orgullosa de mi familia. Declaraciones que parecían como si estuvieran tratando de convencer a alguien, tal vez a ella misma, de que todo estaba bien. La siguiente reunión familiar no fue mejor. Se trataba de otra barbacoa en la casa de nuestros padres y los hijos de Daniel parecían exhaustos. El más pequeño no paraba de bostezar y el mayor se estremecía cada vez que Daniel alzaba la voz, aunque no fuera dirigida a ellos. También estaban más callados de lo habitual y apenas se relacionaban con mis hijos. En un momento, Jessica y yo terminamos juntas en la cocina y ella dejó escapar que su hijo mayor había tenido problemas en la escuela. Habían comenzado a ver a un terapeuta por ansiedad, pero Daniel pensó que la terapia era una pérdida de tiempo y solo la permitió porque la escuela la recomendaba. Eso me llamó la atención. Después de la barbacoa, decidí investigar un poco más. Me puse en contacto con un conocido en común que trabajaba en la escuela de los niños. No me dio detalles específicos, pero mencionó que uno de los hijos de Daniel había estado luchando con la ansiedad y que una maestra había expresado su preocupación por la presión a la que parecían estar sometidos. La maestra también mencionó que el niño a menudo parecía cansado y nervioso, lo que coincidía con lo que había estado notando en los eventos familiares. En esa época, me reencontré con una vieja amiga de Jessica, que compartió historias más inquietantes. Me dijo que Daniel era conocido por gritarles a sus hijos cuando las cosas no iban bien. Jessica le había contado una vez que el temperamento de Daniel la asustaba, pero que no sentía que pudiera irse porque no estaba trabajando y no tenía independencia financiera. Su amiga parecía realmente preocupada, y yo también. Daniel debió haber sentido que le estaba prestando más atención porque empezó a intensificar sus ataques.
En la siguiente cena familiar, tomé una sola copa de vino con la comida. Fue un lujo poco común, ya que no bebo mucho. Daniel, siempre oportunista, comentó en voz alta que siempre tengo una copa en la mano e hizo un chiste sobre que yo era el borracho residente de la familia. Fue ridículo, pero la forma en que lo planteó hizo que pareciera que yo era alcohólica. Sabía que no era solo una broma, era otro intento de socavarme frente a la familia. Después de eso, comencé a investigar las leyes de custodia y que constituye negligencia o abuso emocional. Ya no se trataba de venganza. Estaba realmente preocupada por mis sobrinos y sobrinas. Empecé a llevar un registro minucioso de todo. Cada comentario sarcástico que hizo Daniel, cada detalle que noté sobre el comportamiento de sus hijos e incluso las sutiles admisiones de Jessica. Guardé capturas de pantalla de publicaciones en las redes sociales y comencé a escribir cosas que escuché en eventos familiares. Consideré denunciar a Daniel de forma anónima ante la CPS, pero decidí esperar hasta tener pruebas suficientes. No quería arriesgarme a que desestimaran mi denuncia o, peor aún, a que le avisaran antes de poder presentar un caso real. La gota que colmó el vaso se produjo en otra reunión familiar. Daniel estaba en plena actuación, hablando en voz alta sobre cómo su estilo de crianza era la razón por la que sus hijos se portaban tan bien. Entonces, de la nada, anunció que mis hijos probablemente terminarían en un reformatorio si no los educaba mejor. La sala quedó en silencio. Miré a mis padres, que estaban claramente incómodos, pero no dijeron nada. Más tarde, una de mis primas me tomó a un lado y admitió que creía que Daniel maltrataba emocionalmente a sus hijos, pero que tenía miedo de hablar porque podía llegar a ser muy intimidante. Poco después, Jessica me envió un mensaje de texto críptico. Se disculpó por el comportamiento de Daniel y lo calificó de innecesario. Pero cuando intenté responder, ella rápidamente se retractó. Dijo que no debería haber dicho nada y me pidió que ignorara el mensaje. Estaba claro que estaba asustada. En ese momento, comencé a notar cada vez más la hipocresía de Daniel. A pesar de su imagen de padre activo, con frecuencia trabajaba hasta tarde y dejaba a Jessica a cargo de todo en casa. Las grietas en su fachada perfecta se estaban volviendo imposibles de ignorar. Decidí que era hora de actuar, no para vengarme de Daniel, sino para proteger a sus hijos. Cuanto más aprendía, más claro me parecía que eran ellos los que necesitaban ayuda. Actualización 2. Después de la última reunión familiar, decidí que era hora de dejar de jugar a la defensiva y empezar a tomar medidas. Me puse en contacto con un abogado de familia para hablar de todo, la conducta de Daniel, su maniobra de protección infantil y mis preocupaciones por sus hijos. La abogada me escuchó con atención y me ofreció consejos claros, documentar todo y centrarme en los hechos, no en las emociones. También me aseguró que, mientras yo mantuviera mi conducta de padre impecable, no habría forma de que la represalia de Daniel pudiera poner en peligro la custodia de mis hijos. Siguiendo su consejo, comencé a comunicarme con familiares y amigos que habían presenciado los arrebatos de Daniel. Algunos dudaban en involucrarse, pero otros, como mi primo, que ya había confiado en mí, aceptaron proporcionar declaraciones por escrito. Cada relato presentaba una imagen clara. Daniel era controlador, se enojaba con facilidad y no le hacía caso a las emociones de sus hijos. También me reencontré con un viejo amigo de Jessica, que me envió capturas de pantalla de publicaciones privadas de Jessica de años atrás. En estas publicaciones se describían los gritos de Daniel, su negativa a ceder en las decisiones de crianza y los crecientes sentimientos de aislamiento de ella. Las piezas empezaban a encajar. Entonces, tuve la oportunidad de ver las cosas de primera mano. Una tarde, sin darle mucha importancia, le ofrecí a Jessica una mano para recoger a los niños de la escuela. Ella aceptó de mala gana, probablemente porque estaba abrumada y necesitaba ayuda extra. Mientras esperábamos a los niños, escuché una conversación entre su hijo mayor y otro estudiante. El niño mencionó que se saltaba el almuerzo porque papá decía que yo estaba engordando. Se me revolvió el estómago. Más tarde, le pregunté amablemente a Jessica al respecto y ella admitió que Daniel había estado obsesionado con los hábitos alimenticios de los niños, llegando incluso a eliminar por completo los bocadillos de la casa. Ese fue el punto de inflexión.
presenté una denuncia anónima ante la CPS, detallando todo lo que había documentado. Me centré en los niños, su ansiedad, su aparente agotamiento y la presión malsana que Daniel parecía ejercer sobre ellos. Unas semanas después, los servicios de protección infantil realizaron una visita sorpresa a la casa de Daniel. Si bien no encontraron evidencia de abuso físico, notaron un alto nivel de tensión en el hogar y programaron una cita de seguimiento. La imagen cuidadosamente cuidada de Daniel estaba comenzando a desmoronarse. Cuando Daniel recibió la noticia de la visita de la fiscalía, se puso furioso. Me enfrentó en una cena familiar y me acusó en voz alta de estar detrás del informe. Lo negué, manteniendo una expresión neutral, y se fue furioso. El resto de la familia se quedó sumida en un silencio incómodo, pero noté que algunos de ellos intercambiaban miradas cómplices. Era evidente que más personas empezaban a darse cuenta de la actuación de Daniel. La confrontación pareció llevar a Jessica al límite. Unos días después, ella apareció en mi casa, visiblemente conmocionada. Por primera vez, admitió abiertamente lo mal que estaban las cosas en casa. Los gritos de Daniel no se limitaban a los niños, también se extendían a ella. Él criticó todo lo que ella hacía, desde cómo administraba la casa hasta cómo manejaba los horarios de los niños. Ella confesó que había estado pensando en dejarlo, pero que no sabía por dónde empezar. Le di una lista de recursos, refugios para mujeres, servicios de planificación financiera y asistencia legal. También la animé a que guardara su propia documentación, mensajes de texto, correos electrónicos, todo lo que pudiera ayudar si decidía solicitar el divorcio. Mientras tanto, Daniel redobló su comportamiento. Sacó a su hijo mayor de la terapia, calificándola de pérdida de tiempo e insistiendo en que sus problemas podían resolverse con disciplina. Esto solo empeoró las cosas. La vieja amiga de Jessica, que se había mantenido en contacto conmigo, compartió más capturas de pantalla de Jessica despotricándose sobre las decisiones de Daniel. Los mensajes eran condenatorios, y Jessica mencionaba explícitamente cómo las acciones de Daniel estaban dañando a sus hijos y lo impotente que se sentía para detenerlo. También me comuniqué con los maestros de los niños y les planteé el problema como un pariente preocupado que quería asegurarse de que los niños estuvieran bien. Sin entrometerme demasiado, los animé a que documentaran cualquier inquietud que notaran. Un maestro mencionó después sin darle mucha importancia que ya habían estado tomando notas después de que el niño mayor se derrumbara en clase durante un proyecto grupal. La imagen pública de Daniel empezó a resquebrajarse. En el siguiente evento familiar, perdió los estribos frente a todos y le gritó a su hijo menor por derramar una bebida. La sala quedó en silencio mientras el niño retrocedía, claramente asustado. Mis padres se quedaron horrorizados, pero nadie dijo nada, excepto Jessica, que silenciosamente sacó a los niños de la habitación. Más tarde, algunos miembros de la familia se me acercaron en privado y reconocieron que estaban empezando a entender de qué había estado hablando. El punto de inflexión llegó cuando me llegó un mensaje de voz. Jessica me lo había reenviado por accidente mientras estábamos hablando de recursos. En él, Daniel la reprendía por no controlar mejor a los niños, la llamaba inútil y la culpaba por sus dificultades en la escuela. El tono era duro y el lenguaje degradante. Era exactamente el tipo de evidencia que necesitaba para demostrar el alcance de su comportamiento. Con el mensaje de voz en la mano, volví a hablar con mi abogada. Ella me ayudó a elaborar un plan para asegurar que Jessica y los niños pudieran recibir la ayuda que necesitaban y, al mismo tiempo, protegerme a mí y a mis propios hijos de las represalias de Daniel. Ya no se trataba de venganza, sino de responsabilidad y seguridad. Y por primera vez, sentí que el castillo de naipes de Daniel estaba a punto de derrumbarse. Actualización 3. Poco después de recibir ese mensaje de voz de Daniel reprendiendo a Jessica, las cosas comenzaron a empeorar rápidamente. Unas semanas después, los servicios de protección infantil volvieron a aparecer en la casa de Daniel. Esta vez no fue por mi denuncia. Uno de los profesores de la escuela de sus hijos se había puesto en contacto con nosotros de forma anónima tras notar que el mayor de Daniel había estado llorando en clase y había expresado su miedo de volver a casa. Los servicios de protección infantil realizaron otra visita domiciliaria,
que pareció aumentar la tensión en el hogar. Aunque no se encontró ningún abuso físico, el investigador tomó nota de la tensión emocional que sufrían los niños y señaló el caso para que se siguiera vigilando. La reacción de Daniel a esta segunda visita fue explosiva. Empezó a señalar con el dedo a todos los miembros de la familia y a acusar a varias personas de colaborar con la CPS para sabotearlo. Llegó incluso a acusar a nuestros padres, que hasta ese momento se habían mantenido cautelosamente neutrales. Su paranoia solo sirvió para distanciarlo aún más de la familia extendida. Los primos, que antes lo defendían, comenzaron a distanciarse en silencio, no queriendo verse arrastrados a su drama. En medio de este caos, Jessica volvió a abrirse a mí. Una noche, se presentó sin avisar, luciendo agotada y estresada. Por primera vez, admitió plenamente que el abuso de Daniel no se limitaba a los niños, sino que también se extendía a ella. La menospreciaba, la culpaba por todo lo que salía mal y controlaba todos los aspectos de sus vidas, incluidas sus finanzas. Confesó que había considerado irse, pero se sentía atrapada porque no tenía ahorros ni un sistema de apoyo fuera de la familia. Fue desgarrador, pero también me dio un camino claro hacia adelante. Comenzamos a elaborar en silencio un plan de salida para ella. Primero, la ayudé a buscar refugios locales para mujeres y organizaciones de asistencia legal. Luego, abrimos una cuenta bancaria separada a su nombre, oculta a Daniel, donde ella podía empezar a ahorrar pequeñas cantidades de dinero. No era mucho, pero era un comienzo. También la puse en contacto con mi abogado, que empezó a asesorarla sobre los pasos legales que tendría que dar si decidía pedir el divorcio y la custodia. Mientras tanto, Daniel empezó a atacarme directamente. Me acorraló en un evento familiar, con la cara roja de ira, y me advirtió que se aseguraría de que perdiera la custodia de mis hijos si no me mantenía al margen de sus asuntos. Me mantuve calmado y me negué a participar, pero tomé nota mentalmente de documentar la interacción. Las amenazas de Daniel eran vacías, pero demostraban lo desesperado que estaba. En esa época, apareció un nuevo testigo. Un vecino de Daniel se acercó a mí en un evento comunitario. Habían escuchado una acalorada discusión entre Daniel y su hijo mayor, en la que Daniel había estado gritando tan fuerte que el vecino podía oír cada palabra a través de las ventanas cerradas. Describieron el lenguaje que Daniel utilizó como intimidante y dijeron que les preocupaba el bienestar de los niños. El vecino se ofreció a proporcionar una declaración si alguna vez era necesario, lo que me pareció una victoria importante. El verdadero punto de inflexión se produjo en otra reunión familiar. El hijo mayor de Daniel me llevó a un lado mientras los adultos estaban distraídos. Admitieron que sentían miedo todo el tiempo y que no les gustaba volver a casa. Cuando les pregunté amablemente si alguna vez se lo habían contado a alguien más, sacudieron la cabeza, aterrorizados por las consecuencias. Estaba claro que estaban desesperados por recibir ayuda, pero no sabían cómo pedirla. Unos días después, decidí enfrentarme directamente a Daniel en un entorno neutral. Le expuse cuidadosamente lo que había observado, la ansiedad de sus hijos, el agotamiento de Jessica y los informes de la CPS, y traté de razonar con él. En lugar de escuchar, insistió y me acusó de ser una rompehogares que estaba tratando de arruinar a su familia por celos. No tenía sentido discutir, así que me fui, sabiendo que su negativa a reconocer su comportamiento solo le perjudicaría a largo plazo. A medida que el comportamiento errático de Daniel se hizo más evidente, más miembros de la familia comenzaron a ponerse de mi lado. Mi prima, que antes había mantenido la distancia, comenzó a apoyar activamente a Jessica. Incluso nuestros padres, que habían intentado permanecer neutrales durante tanto tiempo, empezaron a intervenir para apoyar a los niños, se ofrecieron a cuidarlos con más frecuencia y ayudaron sutilmente a Jessica con pequeños recados. Con el apoyo de todos, Jessica finalmente dio un paso importante hacia adelante. Se reunió discretamente con un abogado de familia que la ayudó a comprender sus derechos y opciones. Comenzó a reunir sus propias pruebas, textos, correos electrónicos e incluso grabaciones de algunos de los arrebatos de Daniel. Con mi ayuda, comenzó a construir un caso de custodia que se sostendría en el tribunal. Entonces llegó el punto de quiebre. En una cena familiar, Daniel tuvo una crisis nerviosa total. Comenzó por algo pequeño, su hijo menor derramó accidentalmente su bebida,
pero se convirtió en una pelea a gritos. Le gritó a Jessica delante de todos, la llamó inútil y reprendió a sus hijos hasta que se echaron a llorar. La sala quedó en completo silencio, todos estaban demasiado aturdidos para hablar. Jessica se levantó, tomó a los niños y se fue sin decir palabra. Después de eso, no hubo vuelta atrás. Jessica ultimaba sus planes de marcharse y empezó a preparar los trámites legales para solicitar el divorcio y la custodia total. Mientras tanto, yo reunía todas las pruebas que ella había reunido, junto con mis propias notas, para crear un caso exhaustivo contra Daniel. Los hijos de Daniel empezaron a negarse a participar en salidas familiares, alegando ansiedad. Los servicios de protección infantil empezaron a visitar a la familia con más frecuencia y a vigilarla más de cerca. La familia empezó a apoyar a Jessica y Daniel se sintió cada vez más aislado. Jessica me agradeció mi apoyo y prometió seguir adelante con el proceso. Mientras nos preparábamos para lo que estaba por venir, quedó claro que la fachada cuidadosamente construida de Daniel se estaba desmoronando. Lo peor aún estaba por llegar, al menos para él. Para Jessica y los niños, el futuro finalmente comenzaba a verse más brillante. Actualización 4. El punto de inflexión llegó cuando Jessica presentó oficialmente la demanda de divorcio y solicitó la custodia total de los niños. Los documentos legales describían todo: abuso emocional, conducta controladora y un ambiente familiar tóxico. Fue la culminación de meses de planificación, recopilación de pruebas y determinación silenciosa. Daniel quedó sorprendido. Como era de esperar, su primera reacción no fue la autorreflexión, sino la represalia. Daniel inmediatamente intentó bloquear el acceso de Jessica a su cuenta bancaria conjunta. Lo descubrió cuando su tarjeta fue rechazada mientras intentaba comprar alimentos para los niños. Afortunadamente, ya habíamos previsto esta medida. Jessica ya había creado su propia cuenta con la ayuda de mi abogado, y yo me hice cargo de sus gastos inmediatos hasta que pudiera solucionar todo. Fue una pequeña victoria, pero le dio a Jessica la confianza para seguir adelante. Daniel no se detuvo allí. Lanzó una campaña de desprestigio en toda regla contra Jessica y contra mí, llamando a familiares y amigos en común para aclarar las cosas. Le dijo a todo el que quisiera escucharlo que la solicitud de divorcio de Jessica era una mentira orquestada por mí, alegando que la había manipulado para que lo abandonara por venganza. Se presentó como una víctima, insistiendo en que solo era un padre estricto pero cariñoso, y que Jessica era demasiado emocional para manejar la crianza de los hijos. Fue agotador, pero la mayoría de la familia ya había visto su verdadera cara. La gente que importaba no se creía su historia. Cuando comenzaron los procedimientos legales, el abogado de Jessica salió a pelear. Las pruebas eran abrumadoras. Había testimonios de profesores que habían notado la ansiedad de los niños, capturas de pantalla de las quejas privadas de Jessica sobre el comportamiento controlador de Daniel y documentación de la CPS sobre la tensión emocional en el hogar. Daniel intentó contraatacar presentando su propia solicitud de custodia, acusando a Jessica de ser una madre no apta. Incluso trató de arrastrarme a mí, alegando que yo estaba orquestando todo por celos. Fue ridículo, pero demostró lo desesperado que estaba. El momento más impactante se produjo cuando los niños fueron entrevistados por su tutor designado por el tribunal. Ambos dijeron que se sentían más seguros con Jessica y que no querían vivir con Daniel a tiempo completo. Su hijo mayor incluso mencionó el hábito de Daniel de gritar y cómo eso los asustaba. Escuchar sus voces le dio más peso al caso de Jessica y dejó en claro que no se trataba simplemente de un divorcio complicado. Se trataba de proteger a los niños de más daños. Cuando me llamaron a declarar, me concentré en los hechos. Describí el historial de Daniel de socavar mi capacidad de crianza, su temperamento volátil y el efecto que esto tuvo en sus hijos. Presenté capturas de pantalla, redenciones documentadas e incluso el mensaje de voz que había dejado accidentalmente, reprendiendo a Jessica. El abogado de Daniel intentó desacreditarme, insinuando que yo era parcial debido a mi tensa relación con Daniel, pero las pruebas hablaban por sí solas. No había forma de utilizar la montaña de pruebas en su contra. Los intentos de Daniel de traer testigos de carácter fracasaron estrepitosamente. Algunas personas aceptaron inicialmente testificar a su favor, pero la mayoría se echó atrás antes del juicio.
Quienes sí se presentaron se derrumbaron durante el interrogatorio, admitiendo que habían presenciado su comportamiento controlador o habían oído hablar de sus arrebatos. En lugar de reforzar su caso, lo hicieron quedar peor. Mientras tanto, Jessica recibió un apoyo abrumador de la comunidad. Maestros, amigos de la familia y vecinos escribieron cartas en las que daban fe de su actitud como madre y del ambiente tóxico que Danielle había creado. Incluso personas que hasta ese momento se habían mantenido neutrales comenzaron a apoyarla en silencio. La situación estaba cambiando y Danielle estaba perdiendo el control. El drama judicial llegó a su punto álgido cuando Danielle perdió los estribos durante una audiencia. Comenzó con un pequeño desacuerdo sobre la programación, pero la situación se intensificó rápidamente, gritándole a Jessica e incluso insultando al juez. El juez le advirtió que se controlara, pero el daño ya estaba hecho. Su arrebato solo confirmó lo que todos ya sospechaban. El temperamento de Danielle era un problema grave y su hogar no era un entorno seguro para los niños. Las consecuencias de su comportamiento en la sala del tribunal repercutieron en toda la familia. Los que habían estado indecisos finalmente cortaron lazos con él, se pusieron del lado de Jessica y le ofrecieron su apoyo. Danielle se sentía cada vez más aislado y su desesperación se hizo más evidente. A medida que se acercaba la fecha del fallo final sobre la custodia, el abogado de Jessica expresó su confianza en que el juez fallaría a su favor. En un último intento por recuperar el control, Danielle intentó desacreditarme. Desenterró información personal antigua, datos de años atrás que no tenían relación con el caso, y trató de filtrarla a la familia. Fue una maniobra patética y tuvo un efecto contraproducente espectacular. En lugar de hacerme quedar mal, hizo que Danielle pareciera mezquino y desesperado. La opinión que la familia tenía de él se hundió aún más y ni siquiera tuve que defenderme. Sus acciones hablaron más fuerte que cualquier palabra que yo pudiera haber dicho. Ahora estamos en el juego de la espera. La decisión sobre la custodia está a la vuelta de la esquina y no hay nada más que podamos hacer. Se han presentado las pruebas, los testigos han hablado y se ha escuchado la voz de los niños. Todo lo que podemos hacer es esperar y tener la esperanza de que se haga justicia. Pase lo que pase, sé una cosa con certeza, el reinado de control de Danielle está llegando a su fin. El futuro de Jessica, de los niños y de todos los que han sido lastimados finalmente comienza a verse más brillante. Actualización 5, finalmente se dictó la sentencia sobre la custodia y fue todo lo que esperábamos. El juez le otorgó a Jessica la custodia total de los niños, citando la abrumadora evidencia del abuso emocional y la conducta tóxica de Danielle. A Danielle se le otorgaron visitas supervisadas limitadas, una decisión que lo afectó mucho. El juez también le ordenó asistir a clases de control de la ira y cursos para padres antes de poder solicitar visitas sin supervisión. Fue un claro reconocimiento del daño que había causado y fue el primer paso real para proteger a Jessica y a los niños de su control. Las consecuencias de la sentencia no fueron amables con Danielle. Su reputación, ya de por sí frágil tras su crisis judicial, se desplomó. La familia y la comunidad que antes lo habían respetado ahora lo veían como realmente era. Incluso sus aliados más fieles comenzaron a distanciarse. Fue como si todos se dieran cuenta de inmediato de que su estricta forma de criar a sus hijos era solo una tapadera para ocultar su naturaleza controladora y abusiva. Sin su fachada de perfección, Danielle quedó aislado y humillado. Mientras tanto, Jessica y los niños comenzaron su nueva vida. Se mudó a una casa más pequeña pero acogedora en un barrio cercano, donde los niños podían permanecer en las mismas escuelas. El cambio fue inmediato. Los niños parecían más livianos, más libres. La terapia se convirtió en una parte habitual de sus vidas, y el mayor, que había luchado contra la ansiedad y el miedo, comenzó a abrirse más en la escuela y en casa. Los maestros comenzaron a informar mejoras significativas en el comportamiento y la participación. El más pequeño también floreció en el entorno más tranquilo y solidario que creó Jessica. El efecto dominó de la batalla por la custodia también llegó al resto de la familia. Los parientes que habían permanecido indecisos durante todo el drama comenzaron a comunicarse conmigo y a disculparse por no haberme creído antes. Admitieron que habían ignorado mis advertencias sobre Danielle durante años, pero ahora,
Después de ver cómo se desarrollaba todo, no podían ignorar la verdad. Fue una sensación de reivindicación, pero también agridulce. Sus disculpas llegaron demasiado tarde para reparar el daño que Daniel había causado, pero al menos finalmente asumían su responsabilidad. Daniel, por supuesto, no podía dejar pasar las cosas. Intentó reconstruir su imagen en las redes sociales, publicando fotos suyas durante visitas supervisadas a los niños, acompañadas de subtítulos en los que decía lo mucho que le encantaba ser padre. Pero la respuesta no fue la que esperaba. Sus publicaciones fueron recibidas con escepticismo y, en algunos casos, directamente ridiculizadas. Estaba claro que sus intentos de salvar las apariencias no engañaban a nadie. La comunidad vio sus esfuerzos y su imagen, que antes era perfecta, quedó empañada para siempre. En cuanto a Jessica, empezó a prosperar de maneras que nadie podría haber previsto. Una vez que Daniel se había quitado el peso de encima, comenzó a explorar su independencia. Aceptó un trabajo a tiempo parcial en una boutique local, algo que Daniel nunca le habría permitido hacer antes, y comenzó a pensar en volver a estudiar para terminar su carrera. Su confianza creció día a día y se convirtió en un modelo a seguir para sus hijos de una manera que antes no había podido ser. La resolución de la batalla por la custodia también tuvo un impacto positivo en mi propia familia. Una vez que el drama quedó atrás, mis hijos ya no tuvieron que presenciar la tensión que había dominado cada reunión familiar durante años. Comenzaron a desarrollar sus propias actividades y nuestro hogar se convirtió en un lugar mucho más feliz y tranquilo. Fue un recordatorio de cuánto estrés había traído la conducta de Daniel a nuestras vidas. Un punto positivo inesperado vino de la mano de la vieja amiga de Jessica, la que inicialmente se había puesto en contacto conmigo con las capturas de pantalla de las publicaciones en línea de Jessica. Se volvió a conectar con Jessica después del divorcio, le ofreció apoyo emocional e incluso la ayudó a sobrellevar los primeros días de ser madre soltera. Fue reconfortante ver a Jessica reconstruir su red de apoyo y rodearse de personas que realmente se preocupaban por su bienestar. Los problemas de Daniel no terminaron con su reputación. La presión financiera de los honorarios legales, los pagos de manutención infantil y las clases ordenadas por el tribunal comenzaron a pasar factura. Tuvo que reducir significativamente su estilo de vida. Vendió el ostentoso coche que solía exhibir en las reuniones familiares y recortó los lujos de los que antes alardeaba. Era un marcado contraste con la imagen que tanto había intentado mantener, y le dejó con aún menos poder para controlar a Jessica o a los niños. Finalmente, la fiscalía cerró el caso y declaró que el hogar de Jessica era seguro y estable. Los niños estaban progresando y no hubo necesidad de más intervenciones. Sin embargo, Daniel seguía en el radar, con controles ocasionales vinculados a sus visitas supervisadas. Era un mensaje claro de que el sistema no iba a permitir que se le escapara. Hacia el final, Daniel intentó hacer las paces conmigo. Se acercó a mí en un evento familiar y me ofreció lo que parecía una disculpa poco sincera por todo lo que había hecho. Lo escuché, pero cuando terminó, le dije claramente que sus acciones eran imperdonables. Él nos había hecho pasar un infierno a Jessica, a los niños y a mí, y ninguna disculpa podía borrar eso. Le dejé en claro que, si bien esperaba que pudiera crecer y mejorar, no estaba interesada en reconstruir ningún tipo de relación con él. Al reflexionar sobre todo, es difícil creer lo lejos que hemos llegado. Lo que comenzó como una simple rivalidad familiar se convirtió en algo mucho más grave, pero al final se hizo justicia. Jessica y los niños están a salvo, prosperando y finalmente libres del control de Daniel. Mi propia familia ha recuperado la paz y la familia extendida está empezando a sanar. Aunque todavía queda un largo camino por delante para todos los involucrados, tengo esperanzas en el futuro. Por primera vez en años, parece que todos estamos avanzando, en nuestros propios términos y sin la sombra de Daniel sobre nosotros.